Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en un concepto que, pues, ha marcado mucho el pensamiento en Occidente, pero que igual sigue generando debate. La ley natural. Específicamente, cómo la veía Santo Tomás de Aquino. Sí, una idea con muchísimos siglos encima, ¿no? Pero que a veces no queda tan claro qué significa realmente hoy. Exacto. Y para guiarnos en esta exploración, tenemos un análisis académico súper detallado. Se llama La ley natural según Santo Tomás de Aquino. Ah, sí, un texto muy bueno, muy a fondo. Sí, la verdad que sí. Nuestra meta hoy es como deshebrar las diferentes capas de esta idea, porque, ojo, no es algo simple, ¿eh? Santo Tomás la vio desde varios ángulos. Así es. Queremos ver de dónde viene, cómo se arma y pues por qué chance y todavía importa. Ok, vamos a desempacar esto. Va. El texto de Bossini, fíjate, arranca con algo clave. Dice que Santo Tomás no da una sola definición, así monolítica, sino que presenta la ley natural bajo una triple consideración. ¿A qué se refiere con eso? ¿Son como opciones distintas? Ese es un punto de partida crucial, ¿sí? Y no, fíjate que no son opciones, sino más bien como perspectivas que se complementan. Caras distintas de una misma cosa, que es bastante compleja. Ah, ok. Para agarrarle bien la onda a Tomás hay que entender las tres. La primera podríamos llamarla la perspectiva Formal. formal, ¿En qué sentido? como la estructura, lo básico. Exacto. Como el armazón lógico. Se enfoca en el principio, pero el más básico, el que como que todos captamos sin que nos lo demuestren. Se debe hacer el bien y evitar el mal. Claro, el famosísimo bonum est faciendum. Ese mero. Bonum est faciendum et prosecundum, et malum vitandum. Santo Tomás lo pone al nivel de los principios lógicos, como el de no contradicción, son evidentes por sí mismos. Per se nota, dice él. Ajá. Y esto lo captamos con lo que él llama la sindéresis. Es como un hábito natural que tenemos para reconocer estos principios prácticos fundamentales. Es el punto cero de la moralidad, digamos. Entiendo. Es como el axioma base de toda ética práctica. Busca lo bueno, evita lo malo. Pero a ver, eso suena todavía muy general, ¿no? ¿Cómo se le pone carne a eso? Ahí está el detalle. Y ahí entra la segunda perspectiva, la que Bossini llama material. Esta ya no se queda en la pura forma abstracta del haz el bien, Ajá. sino que pregunta, bueno, ¿y cuál es ese bien que hay que hacer? Aquí, la ley natural es el orden racional que nos guía hacia los fines que nos tocan como seres humanos. Fines. ¿Y cómo sabemos cuáles son? Pues observando. Usando la razón para ver nuestras inclinaciones naturales más profundas. A ver, inclinaciones naturales. ¿Te refieres a como instintos o? No es tanto instintos así ciegos, sino más bien tendencias fundamentales de nuestro ser que la razón reconoce como buenas. Tomás identifica tres niveles principales, ¿te acuerdas? En la suma teológica. Sí, creo que sí. A ver, recuérdame. Mira, primero, la inclinación a conservar la propia vida, ¿no? Nuestro ser. Eso lo compartimos con todo lo vivo. Ok, básico. Luego, la inclinación a reproducirnos y cuidar a los hijos. Eso lo compartimos con los animales. Va. Y tercero, las que son ya muy nuestras, muy humanas. La inclinación a conocer la verdad, sobre todo las causas últimas, dice él, o sea, Dios, y la inclinación a vivir en sociedad, pero de forma ordenada, pacífica. Interesante. Entonces, la razón ve estas tendencias y dice, oye, esto no es nomás algo que pasa, esto es algo bueno que debemos buscar. Y ahí, claro, se conecta con Platón y Aristóteles, con eso de vivir katá physin, conforme a la naturaleza, y katá logon, conforme a la razón. Órale, o sea que la razón no se inventa los valores de la nada, sino que los descubre al mirar cómo somos y a qué tendemos. Bossini pone el ejemplo del decálogo, ¿no? Cómo entra ahí. Claro, desde esta perspectiva material, los mandamientos, no matar, no robar, honrar a los padres, todo eso, pues se ven como conclusiones muy directas de esas inclinaciones naturales básicas. Son como las aplicaciones más obvias de la ley natural en su contenido. Bien, bien. Entonces, ya tenemos la forma, el principio básico, y la materia, el contenido que sacamos de nuestras inclinaciones. ¿Cuál es la tercera pata de la mesa? Es la perspectiva, que podríamos llamar fundamental, la que va al fondo, al origen último de todo esto. Y aquí es donde Santo Tomás da esa definición súper famosa. A ver.
Dice que la ley natural es la participatio legis aeternae in rationali creatura. Uf, en latín suena imponente. La participación, La participación de la ley eterna, la criatura racional. la ley eterna. Eso ya suena a palabras mayores, muy trascendente. ¿Qué es eso exactamente para Tomás? Pues mira, la ley eterna es básicamente la razón misma de Dios. Es Dios pensando el orden del universo, como el gran arquitecto y gobernante. Es el plan divino, la sabiduría con la que guía todo a su fin. Ok. Ahora, todas las criaturas, de algún modo, participan en esta ley simplemente porque están dentro de ese plan. Pero nosotros, los seres racionales, participamos de un modo especial. ¿Cómo? No solo pasivamente, como una piedra que cae por gravedad, sino activamente. Usando nuestra razón, podemos entender parte de ese orden divino, al menos lo que nos toca a nosotros, y con nuestra voluntad podemos seguirlo. Ajá. Nuestra razón natural es como un reflejo, una chispita de esa razón divina. Y esa participación es lo que en el fondo nos inclina naturalmente a hacer lo correcto. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, ¿no? O sea que esa ley que descubrimos viendo nuestra naturaleza no es nomás nuestra y ya, No, sino que es nuestra forma como de sintonizarnos y participar en un orden mucho más grande, un orden cósmico que viene de Dios. exacto. No es solo haz esto porque te conviene, sino haz esto porque te conviene y porque así encajas en el diseño inteligente del universo. Vaya, qué visión tan integrada. Totalmente. Pero bueno, decíamos que Santo Tomás no se sacó esto de la manga. Bossini insiste mucho en cómo se subió a hombros de gigantes, sobre todo los griegos. ¿Qué tanto le debe a Platón y Aristóteles? Muchísimo. Son la base, de verdad. Bossini argumenta que sin ellos, pues la doctrina de Tomás sobre la ley natural simplemente no se entiende igual. Con Platón, por ejemplo, ya encuentras la idea de la ley, el nomos, no como un simple acuerdo social, Claro. sino como un modelo racional objetivo que apunta al bien supremo. Y ese bien, para Platón, se identifica con lo divino, con Dios. Él es el que dice esa frase tan fuerte, de que Dios es la medida de todas las cosas, no el hombre. Cierto, cierto. Y aunque Platón no usa el término ley natural tal cual lo hará Tomás, sí pone los cimientos con esa triple idea que ya mencionabas tú, implícita en su obra. Actuar cataphysin, según la naturaleza o esencia ideal, catalogon, según la razón, y catadeon, según la idea de Dios o el bien. Entendido, Platón sienta las bases, ley basada en razón y orientaba a un bien trascendente. ¿Y Aristóteles? Porque a él a veces se le ve como más pegado a la tierra, ¿no? Sí, Aristóteles le da una base quizás más inmanente, pero igual de profunda. Primero, él desarrolla muchísimo el concepto de physis, de naturaleza, pero como un principio interno de cada cosa. Ajá, como su motor interno. Eso hacia su propia perfección, su entelequia. Cada ser tiene una naturaleza que lo mueve a ser lo que debe ser. Y segundo, él sí distingue claramente entre lo que es justo por naturaleza, physicon dikaion, que vale igual en todos lados, y lo que es justo por pura ley o costumbre, nomikon dikaion. Ok, esa distinción es clave. Pero quizás lo más fascinante, y Bossini lo recalca mucho, es su teoría del nous. El nous, esa como inteligencia intuitiva, ¿verdad? Esa misma. Aristóteles distingue entre el logos, que es la razón que razona, que deduce paso a paso, y el nous, que es como una inteligencia más directa, que capta de golpe, sin demostrar, los primerísimos principios, los archai, tanto de la ciencia como de la práctica. Una capacidad como de ver las verdades esenciales. Exacto. Y lo más fuerte es que Aristóteles sugiere que este nous que tenemos los humanos es de alguna manera una participación o algo divino en nosotros. Órale. Está conectado con el nous divino, esa inteligencia suprema que para él mueve todo el universo. Pero, a ver, si esos principios no los traemos de nacimiento, ¿cómo los conocemos? ¿Es pura intuición mística o qué onda? No. Aristóteles tiene una explicación bien interesante. Dice que llegamos a esos principios universales a través de la epagogé, que es como la inducción. Partiendo de la experiencia. Exacto, partiendo de la empería, de la experiencia sensible repetida.
No nacemos sabiendo los principios, pero sí nacemos con la capacidad, el nous, para como abstraerlos, para captarlos a partir de casos concretos. A ver, un ejemplo. Pues ves muchas acciones justas, particulares, y a través de esa experiencia, el nous como que enciende y capta el principio universal de la justicia. Y todo esto, para Aristóteles, ¿para qué? Pues para alcanzar la eudaimonía. La felicidad, la vida plena. Exacto, la vida lograda, que es vivir virtuosamente, de acuerdo con la razón. Y la actividad más alta de esa vida es la contemplación intelectual. Idealmente, dice él, la contemplación de lo divino. Es increíble cómo Aristóteles arma toda esa estructura. Empiezas con lo que ves y sientes, usas la inducción, tu nous capta los principios y todo te lleva a un fin último, ligado a la virtud y a la contemplación. Se ve clarito cómo Santo Tomás pudo agarrar todo eso y pues darle un marco cristiano. Totalmente. Pero ¿cómo viajó toda esa herencia griega hasta Tomás? ¿Hubo otros pensadores importantes en medio? Sí, claro. El camino no fue directo. Bossini menciona, por ejemplo, al estoicismo. Ellos pusieron muy de moda eso de vivir conforme a la naturaleza. Eso suena muy a ley natural. Sí, pero con una diferencia importante que Bossini señala. Los estoicos como que identificaban la ley natural, el logos universal, la razón cósmica, con Dios mismo. Tenían una visión más panteísta. Todo era Dios. Ah, ok. No había esa distinción creador-criatura tan marcada. Exacto. Cicerón, por ejemplo, que es súper influyente, toma mucho de los estoicos cuando define la ley verdadera como la recta razón conforme a la naturaleza. Pero le falta esa distinción clara que veremos después. Y me imagino que San Agustín fue una figura clave para hacer esa transición ya a una visión netamente cristiana. Interpreta y la integra dentro del cristianismo. Y él sí distingue súper claro entre la ley eterna, que define como la razón divina o la voluntad de Dios que manda conservar el orden natural y prohíbe perturbarlo, Ok. y la ley natural, que para él es como una impresión de esa ley eterna en nuestra alma, en el corazón, como si Dios nos hubiera dejado su sello. Me gusta esa imagen del sello. Y ojo, algo muy importante. Agustín, con todo y su énfasis en el pecado original, dice que el pecado no borró la ley natural por completo. La naturaleza humana quedó herida, sí, pero no totalmente corrupta. Todavía podemos distinguir el bien y el mal, aunque nos cueste más trabajo. Entendido. Agustín, digamos, le prepara el terreno a Tomás. Ahora, después de Santo Tomás, que es como la cima de esta síntesis, ¿qué onda? ¿Siguió la idea así, viento en popa? La acción de la ley natural clásica entró en una especie de crisis en la modernidad. ¿Por qué? Pues por muchas corrientes nuevas, el racionalismo de Descartes, el empirismo, el voluntarismo, empezaron a cuestionar las bases metafísicas, cómo conocemos las cosas, se tendió mucho a separar la razón de la naturaleza o a decir que la moral depende solo de la voluntad de Dios o del hombre, o del puro sentimiento. ¿Pero la idea no murió? ¿O sí? No, para nada. Sobrevivió sobre todo en la tradición católica. Y a finales del siglo XIX, fíjate, hubo un resurgimiento muy fuerte, la llamada Restauración Tomista. Ah, sí, con el Papa León XIII. Exacto. Con su encíclica Eterni Patris, se volvió a estudiar a Tomás a fondo y con eso, pues renació el interés filosófico y académico por la ley natural. Bossini menciona autores importantes de esa época, como Catherine o Vermeersch, que la sistematizaron y la defendieron otra vez. ¿Y hoy en día? ¿Se sigue discutiendo esto o ya es más bien historia antigua? Sigue súper vivo, aunque, claro, con debates bien intensos sobre cómo hay que interpretar a Tomás y cómo aplicar sus ideas hoy. Bossini menciona rápido a algunos pensadores contemporáneos importantes. ¿Cómo quiénes? Por ejemplo, está la llamada Nueva Escuela de la Ley Natural, con gente como John Finnis. Lo curioso de ellos, y que genera debate, es que intentan identificar bienes humanos básicos y sacar principios morales directo de ahí. Ajá. Pero sin necesidad, dicen ellos, de meterse explícitamente en la metafísica de la naturaleza humana o incluso de hablar de Dios en un primer paso. Interesante. Y hay otras posturas. Sí, por otro lado, autores como Julio Lalande, que también menciona Bossini, siguen más la línea clásica, pero exploran
¿Cómo podemos conocer los principios básicos de la moral incluso sin tener un conocimiento ya formal y explícito de Dios, simplemente partiendo de la experiencia de nuestras inclinaciones? Vaya, pues queda claro que no es pieza de museo, sino un tema de reflexión y debate muy actual. ¡Qué recorrido tan largo, eh! Sí, fascinante ver cómo viajan las ideas. Entonces, a ver, recapitulando todo este viaje, desde los griegos hasta hoy con la guía del análisis de Bossini, ¿cuál dirías que es la visión completa, integrada que nos dejó Santo Tomás? ¿Cómo se juntan esas tres perspectivas del inicio? Yo creo que la tesis central que defiende Bossini y que captura muy bien el espíritu de Tomás es justo esa, la integración, que no se pueden separar. No puedes quedarte solo con una de las tres caras, o sea, no es o esto o aquello. No, la ley natural en Santo Tomás no es solo el principio formal hacia el bien, ni es solo el contenido que descubres en tus inclinaciones, ni es solo participar en la ley eterna. Es todo eso junto, orgánicamente. Podrías resumirlo en una frase, aunque sea larga. A ver, podríamos decir que es el principio intelectual evidente, lo que captas con la sindéresis, con el nous o intellectus, que te dice que busques el bien. Ajá. Ese bien se concreta en un orden racional para tu conducta, que descubres pensando en los fines que tienes por tu naturaleza humana. Conservarte, procrear, buscar la verdad, vivir en sociedad. Ok. Y todo ese edificio se sostiene y cobra su sentido más profundo porque es una participación tuya, activa y consciente como ser racional, en la sabiduría ordenadora de Dios, o sea, en la ley eterna. ¡Wow! Si quitas una pieza, como que se desarma todo. Son aspectos que dependen uno del otro para formar la realidad moral completa. Esta visión integrada, la verdad es que me parece que ofrece algo muy potente hoy en día. Sugiere una base para la ética, chance hasta para el derecho, que no está como flotando en el aire. Claro, que no depende nomás de lo que decidamos por mayoría o de cómo nos sintamos. Busca un ancla más sólida, en la razón misma, en cómo somos por naturaleza y, para quien acepte esa dimensión, en algo trascendente. Exactamente. Te da un marco donde la moralidad puede aspirar a tener raíces objetivas, que en principio cualquiera podría descubrir con su razón y su experiencia. Y la conexión con la ley eterna le da ese porqué último, el fundamento más hondo. Aunque como decías, sigue el debate de si necesitas creer explícitamente en Dios para captar esa ley natural básica en la práctica. Sí, ese es un debate actual interesante que ya tocaban Finis o Lalan. El mismo Tomás parecía pensar que los principios más generales son evidentes para todos, creyeran o no explícitamente en Dios. Ha sido un recorrido denso, la verdad, pero súper esclarecedor por este universo de la ley natural tomista. Siguiendo las pistas del estudio de Lucila Bossini, vimos sus raíces en Grecia, la estructura tan compleja que le dio Tomás, como principio de razón, como orden de la naturaleza y como participación divina, y cómo sigue resonando hoy. Y si algo me queda a mí de este análisis, es justo esa idea central de la integración. Vivimos en una época que tiende mucho a fragmentar, ¿no? La razón por acá, la naturaleza por allá, la ética sin preguntarse por el sentido último o por si hay algo trascendente. Sí, totalmente. Y frente a eso, la propuesta de Tomás, como la expone Bossini, es radicalmente integradora. Y esto, chance, nos deja pensando. ¿Qué pasaría si en nuestros debates de hoy, sobre ética, sobre leyes, bioética, política, lo que sea, intentáramos aplicar una mirada más así, más integrada? ¿Cómo sería eso? Pues una donde los principios de la razón, las tendencias que vemos en nuestra naturaleza humana común y la posible conexión con un orden más fundamental no se vieran como enemigos o como cosas separadas, sino como dimensiones conectadas de la misma realidad moral que compartimos. Una pregunta fuerte para cerrar. Sí, podría una visión así, más completa, ayudarnos a encontrar caminos más sólidos, quizá más compartidos, para enfrentar los dilemas tan complejos que tenemos hoy. Ahí que va para la reflexión.